El acento argentino es el más particular de todos los acentos, el más diferente, el más sexy. Sí, claro que sí, pero porque se parece mucho al italiano. Al final hubo muchos italianos que emigraron a Argentina y por eso el acento se parece tanto. Los italianos son sexys, pues los argentinos también. Hola, buenas tardes. ¿Cuánta verdad hay en todo esto? El argentino es sexy y tiene de verdad influencia del italiano. A ver, lo primero que hay que dejar claro es que tú consideres sexy una variedad lingüística no depende ni de sus fonemas, ni de su entonación, ni de nada. Que tú consideres que es sexy será porque a ti los argentinos te parecen sexys y entonces asocias esa fama a su forma de hablar. Bueno, pero no me negarás que el acento argentino es peculiar. Pues tampoco hay mucho argumento lingüístico que sustente eso. Todas las variedades tienen sus características compartidas y propias. El español de Argentina no es diferente. Además, ojo, porque lo que tú llamas argentino en realidad es el español rioplatense, que también es la variedad que tienen los uruguayos y no son argentinos. Y además no en toda Argentina hablan igual. Bueno, ¿y por qué el argentino es como es? ¿Por qué tiene ese acento? Pero cuando dices acento, ¿a qué te refieres? A la variedad lingüística, con su fonética, morfología, léxico, semántica y sintaxis local. ¿O te refieres a los rasgos prosódicos? O sea, la entonación, la intensidad, la melodía. Eso, la entonación, la melodía, la musicalidad. Bueno, pues esto parece tener una clara influencia que a nadie le va a sorprender. El italiano. Ya lo sabía. Bueno, tampoco vayas tan de pedante porque no es lo que tú crees. ¿Por qué no? Pues porque sí, evidentemente toda la inmigración italiana que llegó a Argentina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvo que influir. Pero cuando decimos influencia del italiano, pensamos en el italiano actual. Y piensa que de los 3 millones de italianos que llegaron, probablemente nadie hablaría italiano. Eran todos pobres y el italiano en ese momento lo hablaba muy poca gente. Ellos hablaban sus lenguas regionales, con sus diferentes acentos cada uno. Eso sí, la mayoría eran del sur de Italia. La mayoría, pero no todos. Hubo un gran número también de Génova, que está al norte. O sea que las lenguas que hablaban debían ser napolitano y siciliano principalmente. A esto súmale también la inmigración española, más concretamente de Galicia, que también fue muy fuerte, y ya en menor grado la de Alemania y de otras partes de Europa. Ya en los años 60, la lingüista Vidal de Battini decía que Buenos Aires habla español con entonación italiana. Esta influencia italiana puede ser consecuencia de una convergencia, o sea, dos variedades que se acercan la una a la otra, o de interferencia, como cuando aprendemos una segunda lengua y la lengua materna influye en esa segunda lengua que aprendemos. Sea como fuere, qué bonito ese futuro de subjuntivo. El resultado sería el mismo, la entonación rioplatense. Es probable que esta entonación, ahora tan reconocible, surgiera a principios del siglo XX en las clases populares y se fuera expandiendo a las clases sociales más altas. Y sabemos que debió ocurrir a principios del siglo XX porque una lingüista hizo una comparación entre la entonación de los jóvenes en 1983 y 2008 y no observó cambios sustanciales. Además, Battini decía que en los 60 ya teníamos esa entonación italiana, así que se puede concluir que ese acento surgió a principios del siglo XX. Recordad que la inmigración italiana llegó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, así que es lógico pensar que ese acento tardará una generación en cuajar, digamos. Vale, me queda claro el origen entonces. ¿Pero de verdad se parece al italiano o es solo que nos da esa sensación? Pues como te dije, lo del italiano es relativo. Pero sí, hay investigaciones que efectivamente han comparado la entonación rioplatense con la del sur de Italia. Uy, qué interesante. Y en una investigación, Katabaditsne Palvolgi, lo he pronunciado como he podido, de la Universidad de Budapest, buscó simetrías melódicas en las oraciones declarativas entre la ciudad de Buenos Aires y el sur de Italia. Y bueno, aunque eliminó mucha información que consideró irrelevante y estandarizó bastante el proceso, el resultado fue que sí, o sea que había coincidencia entre ambos. Pero también dijo que todavía quedaba mucho por investigar. O sea que el acento argentino sí que tiene algo de italiano. Pues si más o menos la mitad de la población argentina tiene ascendencia italiana, ¿qué esperabas? Oye, por cierto, que igual se te ha quedado corto porque ya he terminado, pero es que no me da la vida. ¿Sabes lo que puedes hacer ahora? Pues escuchar mi podcast. Tengo un podcast súper guay con la hiperactina, pero es exclusivo de Podimo, es de pago. Pero es que nosotras también tenemos que comer, ¿sabes? Pero yo también entiendo que no todo el mundo pueda o quiera pagar. Así que te voy a dejar un link con 30 días gratis en la descripción para que puedas escuchar todo lo que quieras durante 30 días de forma gratuita. Pero por favor, si al final te suscribes, que lo primero que hagas cuando entres a Podimo sea escuchar algo de nuestro contenido, que eso nos ayuda muchísimo. Porque si no te registras con nuestro link, pero no nos contabiliza nada, es súper injusto. Pero bueno, venga, hasta luego.
Nati Peluso, Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!